Carlos I del Reino Unido es el actual rey del Reino Unido y soberano de los otros 14 reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones desde su ascenso al trono en 2022. Y fue el heredero de la corona y el príncipe de Gales con más años de servicio y, a los 73 años, se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico tras la muerte de su madre, la reina Isabel, el 8 de septiembre de 2022. Carlos nació en el Palacio de Buckingham durante el reinado de su abuelo materno, el rey Jorge V, y tenía 3 años cuando su madre ascendió al trono en 1952, lo que lo convirtió en heredero. Fue nombrado príncipe de Gales en 198 y su investidura se llevó a cabo en 1969. Fue educado en las escuelas Cheam y Gordonstoun, al igual que su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Más tarde, Carlos pasó 6 meses en el campus Timbertop de Geelong Grammar School en Victoria, Australia. Después de obtener una licenciatura en Artes de la Universidad de Cambridge, Carlos sirvió en la Fuerza Aérea y la Marina de 1971 a 1976. En 1981 se casó con Lady Diana Spencer, con quien tuvo 2 hijos, Guillermo y Enrique. En 1996, la pareja se divorció después de que cada uno de ellos se involucrara en relaciones extramatrimoniales muy publicitadas. Diana murió en un accidente automovilístico al año siguiente. En 2005, Carlos se casó con su pareja de muchos años, Camilla Parker Bowles. Como príncipe de Gales, Carlos asumió deberes y compromisos oficiales en nombre de la reina. Fundó la organización benéfica juvenil The Princess Trust en 1976, patrocina The Princess Charities y es patrocinador, presidente o miembro de más de 400 otras organizaciones benéficas y organizaciones. Ha abogado por la conservación de edificios históricos y la importancia de la arquitectura en la sociedad. Crítico de la arquitectura modernista, Carlos trabajó en la creación de Puntbury, una nueva ciudad experimental basada en sus gustos arquitectónicos. También es autor o coautor de más de 20 libros. Carlos es ambientalista, apoyó la agricultura orgánica y acción para prevenir el cambio climático durante su tiempo como administrador de las propiedades del Ducado de Cornualles, lo que le valió premios y reconocimiento de grupos ambientalistas. También es un destacado crítico de la adopción de alimentos modificados genéticamente. Se ha criticado su apoyo a la homeopatía y otras medicinas alternativas. Primeros años nacimiento. Nació el 14 de noviembre de 198 en el Palacio de Buckingham, en Londres. Hijo de la entonces princesa Isabel, duquesa de Edimburgo, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su abuelo era el monarca reinante Jorge V del Reino Unido. Fue bautizado en el Salón de Música del Palacio de Buckingham el 15 de diciembre de ese año por el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Fisher. Sus padrinos fueron el rey Jorge V, María, la reina madre, la princesa Margarita, la marquesa de Milford, Aben, su tío abuelo David Bogosillón, Lady Brabourme, el rey Ayón V de Noruega y el príncipe Jorge de Grecia. Por la patente real emitida por su bisabuelo, el rey Jorge, el título de príncipe y princesa de Gran Bretaña y el tratamiento de Alteza Real eran aplicables solamente a los hijos y nietos por línea paterna del rey e hijos del hijo mayor del príncipe de Gales. Como es descendiente por línea materna, debió haber ostentado a su nacimiento el título de cortesía de conde de Merioneth como primogénito del duque de Edimburgo. No obstante, dichos títulos fueron otorgados a los hijos de la princesa Isabel y el príncipe Felipe por patente real de Jorge V el 22 de octubre de 198. De esta manera, los hijos de la heredera presuntiva al trono obtuvieron rango real, aunque esto no fue así para la hija menor del rey, la princesa Margarita. Por esta razón, desde su nacimiento, fue conocido como Su Alteza Real el príncipe Carlos de Edimburgo Niñez y Juventud. En 1952 su madre ascendió al trono británico como la reina Isabel cuando él solo tenía 3 años de edad. Asistió a la coronación de su madre en 1953 en la abadía de Westminster, sentado a un lado de su abuela Isabel, la reina madre, y de su tía, la princesa Margarita. Entonces ya se convirtió en el heredero en primera línea de sucesión al trono, lo cual hizo que, inmediatamente, obtuviera el título de duque de Cornualles por un estatuto del rey Eduardo y de los títulos del primer hijo varón de un monarca con el tratamiento de su Alteza Real. El título de príncipe de Gales lo recibió el 26 de julio de 198. En Escocia ostentaba el título de duque de Rothesay.
Además poseía los otros títulos de conde de Carrick, barón Renfré y señor de las islas y gran senescal de Escocia. Como era lo habitual para los niños de clase alta en ese momento, se le nombró a una institutriz, Catherine Pebles, para emprender su educación entre los 5 y los 8 años. El Palacio de Buckingham anunció en 1955 que asistiría a la escuela en lugar de tener un tutor privado, lo que lo convirtió en el primer príncipe heredero en ser educado de esa manera. El 7 de noviembre de 1956 comenzó sus clases en la escuela Irouse, en el oeste de Londres. No recibió un trato preferencial del fundador y director de la escuela, Stuart Togman. Dicho director le aconsejó a la reina que Carlos debía jugar fútbol, ya que los niños nunca diferenciaban a nadie en el campo de juego. Luego asistió a 2 de las antiguas escuelas de su padre, Cheam Preparatory School en Berkshire desde 198 y Gordonstoun en el noreste de Escocia desde 1962. Gordonstoun, conocido por su plan de estudios especialmente riguroso, lo describió como si fuera el castillo de Colditz pero con kilt. Posteriormente elogió a Gordonstoun al afirmar que le enseñó mucho sobre mí y mis propias habilidades y discapacidades. Me enseñó a aceptar desafíos y tomar iniciativas. En una entrevista de 197 dijo que estaba contento de haber asistido a Gordonstoun y que la dureza del lugar era muy exagerada. Pasó 2 semestres en 1966 en el campus Timbertop de Geelong Grammar School en Victoria. En ese tiempo también visitó Papúa Nueva Guinea en un viaje escolar con su tutor de historia, Michael Collins Perse. En 1973 describió su tiempo en Timbertop como la parte más agradable de toda su educación. A su regreso a Gordonstoun, imitó a su padre por convertirse en prefecto de su escuela. Se fue en 1967. Sobre su educación temprana, comentó más tarde: no disfruté la escuela tanto como podría haberlo hecho, pero solo fue porque yo disfruto más estar en casa que en cualquier otro lugar. Terminada su educación secundaria en Gordonstoun, se inscribió en el Trinity College, cursó estudios de antropología y arqueología en un comienzo, aunque después se cambió a historia en el segundo semestre durante los años 1967 y 1968. Además de cursar un semestre en la Universidad de Aberystwyth para aprender galés con el profesor Edward Millward como tutor, ampliamente conocido por sus tendencias nacionalistas. Terminados sus estudios, consigue el título de Master of Art, se convierte en el primer miembro de la familia real y en el primer príncipe heredero británico en tener un título universitario. Vida pública como príncipe de Gales. Fue nombrado príncipe de Gales y conde de Chester 26 de julio de 198. Su investidura no se llevó a cabo hasta el 1 de julio de 1969, cuando fue coronado por su madre en una ceremonia televisada celebrada en el castillo de Caernarfon. En 197 tomó su asiento en la Cámara de los Lores y pronunció su discurso inaugural en junio de 197. Comenzó a asumir más funciones públicas, fundó The Princess Trust en 1976 y viajó a Estados Unidos en 1981. A mediados de la década de 197 expresó su interés en servir como gobernador general de Australia a sugerencia del primer ministro australiano Malcolm Fraser, pero debido a la falta de entusiasmo público, la propuesta terminó en nada. Aceptó el poco entusiasmo del público, donde dijo: «Entonces, ¿qué se supone que debes pensar cuando estás preparado para hacer algo que ayude y simplemente te dicen que no te quieren?» Fue el príncipe de Gales con más años de servicio y superó el récord que ostentaba Eduardo I el 9 de septiembre de 2017. Fue el heredero británico de mayor edad y con más años de servicio, 7 años y 14 días. Al convertirse en monarca del Reino Unido es la persona de mayor edad en hacerlo. El poseedor del récord fue Guillermo V, que tenía 64 años cuando ascendió al trono en un 8-3 reinado. El 8 de septiembre de 2022 era anunciado, mediante un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, el fallecimiento de la reina Isabel y mientras se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia. Desde ese mismo momento, y siguiendo la tradición británica, el príncipe Carlos de Gales se convirtió en rey. El Consejo de Ascensión del Reino Unido proclamó de forma oficial el ascenso al trono del nuevo rey 2 días más tarde, el 1 de septiembre de 2022. El Palacio de Buckingham anunció el 1 de octubre del 2022, por medio de un comunicado, que la fecha de la coronación del rey Carlos será el 6 de mayo de 23 en la Abadía de Westminster, Londres. Intereses sociales, filantropía y caridad.
Desde que fundó The Princess Trust en 1976, estableció 16 organizaciones benéficas más. Desempeña el cargo de presidente de todas ellas. Juntas forman una alianza flexible llamada The Princess Charities, que se describe a sí misma como la empresa benéfica de causas múltiples más grande del Reino Unido, recaudó más de 1 millón de libras esterlinas al año, activa en una amplia rama de áreas que incluyen la educación y los jóvenes, sostenibilidad ambiental, construcción de un mejor medio ambiente y negocios y empresas responsables e internacionales. En 21, The Princess Charities se estableció en Canadá para las mismas causas por las que ya apoyaba en Reino Unido. También es patrón de más de otras 400 organizaciones benéficas y organizaciones y lleva a cabo tareas relacionadas con estas en todos los países de la Mancomunidad. Por ejemplo, utiliza sus giras por Canadá como una forma de ayudar a llamar la atención sobre los jóvenes, los discapacitados, el medio ambiente, las artes, la medicina, los ancianos, la conservación del patrimonio y la educación. En Canadá apoyó proyectos humanitarios. Junto con sus 2 hijos, participó en las ceremonias que marcaron el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial de 1998. En 2014 también creó The Princess Charities en Australia. The Princess Charities Australia proporcionará una presencia coordinadora para los esfuerzos benéficos internacionales y australianos del Príncipe de Gales. Vida privada. En su juventud estuvo vinculado sentimentalmente a varias jóvenes. Sus novias incluyeron a Georgiana Russell, la hija de John Russell, embajador británico en España, Lady Jane Wellesley, la hija del 8º duque de Wellington, Davina Sheffield, Lady Sarah Spencer y Camilla Sand, su futura segunda esposa. A principios de 1997, junto con su tío abuelo, Louis Mountbatten, comenzaron a mantener correspondencia sobre un posible matrimonio con Amanda Knatchbull, que era nieta de su propio tío abuelo. Carlos le escribió a la madre de Amanda, Lady Brabourne, quien también era su madrina, expresó interés en su hija, a lo que ella respondió con aprobación, aunque sugirió que un noviazgo con la niña que aún no tenía 17 años era prematuro. 4 años después, su tío abuelo organizó que Amanda y él acompañaran a Carlos en su gira de 1998 por la India. Ambos padres, sin embargo, objetaron. Felipe temía que Carlos fuera eclipsado por su famoso tío, mientras que Lord Brabourne advirtió que una visita conjunta concentraría la atención de los medios en los primos antes de que pudieran decidir convertirse en una pareja. Sin embargo, en agosto de 1979, antes de su partida solo hacia la India, su tío abuelo fue asesinado. Cuando regresó, le propuso matrimonio a Amanda, pero además de su abuelo, ella había perdido a su abuela paterna y al hermano menor Nicolás en el ataque con bomba y ahora se mostraba reacia a unirse a la familia real. En 1977, un informe de un periódico anunció por error su compromiso con la princesa María Astrid de Luxemburgo, primer matrimonio. El 9 de julio de 1981 contrajo matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres con la aristócrata Lady Diana Spencer, hija del conde de Spencer, quien se desempeñaba como profesora de guardería. Todas las casas reales asistieron al enlace con la excepción del rey de España Juan Carlos VI, que fue obligado por el gobierno español a declinar la invitación, ya que el viaje de novios de la pareja incluía una escala en la colonia británica de Gibraltar, enclavada en pleno territorio español. Tras el matrimonio, Diana se convirtió en Su Alteza Real la Princesa de Gales y se transformó en una estrella mediática, perseguida por la prensa e imitada incluso en su estilo de peinado. La princesa recibió también muchas críticas que afirmaban que poseía una personalidad inestable. La relación matrimonial empezó a deteriorarse a fines de la década de 1998 de forma pública y para principios de la década de 1999 el distanciamiento entre ambos cónyuges fue evidente. La prensa sensacionalista aprovechó la situación para presentar a una solitaria y rebelde Lady y dejar al príncipe de Gales como un ser aburrido sujeto a las rígidas costumbres monárquicas frente a la opinión pública. En 1999 el matrimonio se separó de hecho, Carlos perdió mucha popularidad, debido sobre todo al escándalo conocido como Tampón Gate en 1993 y de la entrevista concedida a la televisión nacional británica en 1999 de Diana en la que hizo pública su infidelidad antes de la separación con Camilla Parrer Bowles y que terminó en divorcio el 8 de agosto de 1996. Como consecuencia de este, Diana perdió el tratamiento de Alteza Real, aunque conservó el título de Princesa de Gales. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente de automóvil en París. El papel de padre en solitario del príncipe Carlos,
le hizo recuperar parte de la popularidad que había perdido con el inicio de su crisis matrimonial. Para cuando murió su esposa, el príncipe y Camila ya estaban consolidado una relación de forma pública, aunque su matrimonio se demoró varios años divorcio. El 1 de mayo de 199, la Casa Real anunció el cese temporal de su convivencia matrimonial con la princesa de Gales, afirmó que ello no significaba la separación definitiva y que permitía, mientras durase la separación, que Diana de Gales siguiera utilizando el título de princesa de Gales en su condición de consorte. Tras 14 años de matrimonio, se trasladó a otro domicilio en una urbanización cercana al antiguo domicilio de la pareja. Algunas informaciones al respecto fueron motivo de polémica mediática, como los presuntos problemas surgidos en relación con los hijos menores y, en mayor medida, el hecho de que, según la revista Time, por parte del príncipe se alegaba contra su mujer consumo ocasional de alcohol para justificar la solicitud de nulidad canónica. En el mes de mayo de 1996, diversos medios de comunicación británicos afirmaron que podría anunciarse de forma inminente el divorcio del príncipe y Diana de Gales, noticia con la que se venía especulando desde el año anterior. El 1-3 de mayo de 1996 los abogados de ambas partes confirmaron en una nota de prensa que los príncipes de Gales habían iniciado los trámites de mutuo y común acuerdo con la firma de un convenio regulador. Aunque en este comunicado no se hizo mención a una solicitud de la nulidad eclesiástica del matrimonio, en la prensa se publicó que ya se podían haber iniciado los primeros pasos para obtenerla. El 3 de junio de 1996 el matrimonio firmó la ratificación del convenio de su divorcio ante un juez en el Juzgado de Familia número 22 de Londres. A los príncipes de Gales se les concedió el privilegio de acceder a la sede judicial por unas dependencias no abiertas al público para evitar ser vistos. Pocos días después, con la firma de la sentencia por parte del juez, se produjo el divorcio. El expediente del divorcio de los príncipes de Gales fue depositado en una caja fuerte de grado de seguridad y perteneciente al juzgado en el que se tramitó el procedimiento. Esta medida, poco habitual, se adoptó para evitar que el expediente pudiese ser sustraído. El 9 de julio de 1996 fue inscrito en el registro civil de la familia real el acuerdo de divorcio, quedó divorciado legalmente desde ese día, aunque ello no fue dado a conocer por la Casa Real hasta el 8 de agosto de 1996, segundo matrimonio. Se comprometió con Camila Parker Bowles y la boda tuvo lugar en el Windsor Guildhall el sábado 9 de abril de 2005. Las multitudes se reunieron en las calles desde el amanecer antes del servicio. A la ceremonia asistieron altos miembros de la familia real, se realizó un servicio de oración y dedicación para orar por el matrimonio de Su Alteza Real Carlos, príncipe de Gales y Camila Parker Bowles. El servicio se realizó según libro de oración común, encabezado por el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. Después del servicio de bendición, la pareja saludó a las personas que se habían alineado fuera de la capilla. La fiesta luego se trasladó a los apartamentos de estado del castillo de Windsor, donde la reina ofreció una recepción para varios invitados. Pasaron su luna de miel en Birchhill, la casa de campo en Royal de Side, Aberdeenshire, Escocia, heredada de la reina madre de Inglaterra. Se establecieron en Clarence House en Londres, cerca del palacio de St. James. El príncipe Harry reveló en su libro que junto a su hermano, el príncipe William, rogaron a su padre que no se casara con Camila. Controversias. Ha recibido cuestionamientos por algunas posibles actitudes racistas referidas a su nieto. También se afirma que aceptó una donación monetaria de la familia Bin Laden para su fundación benéfica por su eventual participación en actos de corrupción y tráfico de influencias, así como por incurrir en maltrato y violencia de género contra su primera esposa, Lady Di. Medicina alternativa. Carlos ha creado controversia al sostener una postura que apoya y defiende el uso de la medicina alternativa. Primero expresó públicamente su interés en la medicina alternativa en diciembre de 1998 en un discurso ante la Asociación Médica Británica. Este discurso fue visto como combativo y crítico de la medicina moderna y algunos profesionales médicos expresaron su malestar al respecto del mismo. La Princess Foundation for Integrate Health atrajo la oposición de la comunidad científica y médica por su campaña que alentaba a los médicos generales a ofrecer tratamientos a base de hierbas y otros tratamientos alternativos a los pacientes del Servicio Nacional de Salud británico. Y en junio de 20, durante un discurso ante profesionales de la salud en una conferencia, abogó por el uso de tratamientos de la terapia Gerson como enemas de café para tratar a pacientes con cáncer y dijo que conocía a un paciente con cáncer terminal que se curó gracias a ellos.
y diciendo sé de una paciente que recurrió a la terapia Gerson cuando le dijeron que sufría de cáncer terminal y que no sobreviviría a otro ciclo de quimioterapia. Felizmente, 7 años después, está viva y bien. Estos comentarios generaron críticas de profesionales médicos como Michael Baum. En mayo de 26, Carlos pronunció un discurso en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, instando a la integración de la medicina convencional y alternativa y abogando por la homeopatía. En abril de 28, Tetimes publicó una carta de Zar Ernst, profesor de medicina complementaria de la Universidad de Exeter, que pedía a la FI que retirara 2 guías que promovían la medicina alternativa, diciendo que la mayoría de las terapias alternativas parecen ser clínicamente ineficaces y muchas son francamente peligrosas. Un orador de la FI respondió a las críticas afirmando: rechazamos por completo la acusación de que nuestra publicación en línea complementaria Altcare allí contenga afirmaciones engañosas o inexactas sobre los beneficios de las terapias complementarias. Por el contrario, trata a las personas como adultos y adopta un enfoque responsable al alentar a las personas a buscar fuentes de información confiables, para que puedan tomar decisiones informadas. La Fundación no promueve terapias complementarias. Ese año, Ernst publicó un libro con Simon Singh oportunamente dedicado ahora al príncipe de Gales llamado Trick or Treatment Alternative Medicine on Trial. El último capítulo es muy crítico hacia la defensa de Carlos de los tratamientos complementarios y alternativos. La marca de productos orgánicos propiedad de Carlos Ducci Originals produjo una variedad de productos medicinales complementarios, incluida una tintura de desintoxicación que Zar Ernst denunció como explotación financiera de los vulnerables y charlatanería absoluta. En 29, la Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido criticó un correo electrónico que Ducci Originals había enviado para anunciar sus productos Echina Relief, Hyperilift y Detox Tinctures, diciendo que era engañoso. Carlos escribió personalmente al menos 7 cartas a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud, poco antes de que relajaran las reglas que rigen el etiquetado de dichos productos a base de hierbas, una medida que ha sido ampliamente condenada por científicos y organismos médicos. En octubre de 29 se informó que Carlos había presionado personalmente al secretario de Salud, Andy Burnham, con respecto a proveer una mayor oferta de tratamientos alternativos en Elnes. En abril de 21, luego de irregularidades contables, un exfuncionario de la FI y su esposa fueron arrestados por fraude por una suma que se cree asciende a 3 libras esterlinas. 4 días después, la FI anunció su cierre, alegando que había logrado su objetivo clave de promover el uso de la salud integrativa. El director financiero de la organización benéfica, el contador George Dray, fue declarado culpable de robo por un total de 3 libras esterlinas y condenado a 3 años de prisión. La FIO fue subsecuentemente renombrada y relanzada más tarde en 21 con el nombre de The College of Medicine y Carlos se convirtió en su patrocinador en 21.9. En 21.6, Carlos dijo en un discurso que usaba medicamentos veterinarios homeopáticos para reducir el uso de antibióticos en su granja. Recibió también críticas después de que el 7 de junio de 21.9 se convirtiera en patrocinador de la Facultad de Homeopatía Británica. Descendencia: Guillermo, príncipe de Gales y duque de Cornualles y de Cambridge. Ocupa el primer lugar en línea de sucesión al trono británico. Contrajo matrimonio el 9 de abril de 21.1 en la abadía de Westminster con Catherine Middleton. Príncipe Jorge de Gales. Es el segundo en la línea de sucesión al trono británico y a los tronos de los 16 reinos independientes de la Mancomunidad de Naciones tras su padre. Princesa Carlota de Gales. Tercera en la línea de sucesión al trono británico. Príncipe Luis de Gales. Cuarto en la línea de sucesión al trono británico. Príncipe Enrique Duque de Sussex. Ocupa el quinto lugar en línea de sucesión al trono británico. Contrajo matrimonio el 1-9 de mayo de 21.8 en la capilla de San Jorge con Mean Markle. H. Mountbatten Windsor. Sexto en la línea de sucesión al trono británico. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Séptima en la línea de sucesión al trono británico títulos y tratamientos. 14 de noviembre de 198 al 6 de febrero de 1952, Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Edimburgo. 6 de febrero de 1950 y 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Duque de Cornualles.
6 de febrero de 1950 y 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Duque de Rothesay. 26 de julio de 198 es 8 de septiembre de 2022, Su Alteza Real el Príncipe de Gales. 8 de septiembre de 2022, presente, Su Majestad el Rey título oficial escudo como monarca del Reino Unido como Príncipe de Gales estandartes como monarca como Príncipe de Gales cine y televisión ancestros